en cuanto a los temas que tienen que ver con estos eventos. Por ejemplo, hoy hablaremos del arrebatamiento, que es la palabra que se encuentra en la palabra. Y sobre ese tema hay varias posturas, varias formas de interpretación que son interesantes. Siempre y cuando no la nieguen, pienso yo, no la nieguen, yo creo que está bien el proceder hacia ciertas situaciones. Claro, usaremos la Biblia para entender cuál sería la postura más fuerte en todo caso y a cuál debemos de acudir con confianza. Pero al final creo yo que tenemos el privilegio de poder conocer ambas o las tres posturas, por lo menos en el tema del arrebatamiento, para que enriquezcamos nuestro conocimiento. Y no olvidemos pues que también tenemos convicciones en cuanto a los eventos a futuro. Veremos entonces en estos estudios estas posturas en cuanto a lo que viene y es interesante estudiar un poco. Un pastor teólogo famoso, Dietrich Bonhoeffer, dice, un cristiano debe de saber. ¿A qué se refiere esto? A que todo cristiano, pequeño, grande, de esta época, de una época futura o pasada, debe conocer lo que la Biblia dice. En el conocimiento de la palabra está realmente el beneficio de la esperanza. Mientras más conozcamos lo que la Biblia dice y más seguros estemos de esa enseñanza, nosotros tendremos una fe inamovible, sostenida en las promesas, en las palabras del Señor a través de su palabra, y a la vez son las promesas que nos dan esperanza. Por eso es que estamos acá con la intención de desarrollar este estudio, y seguramente es el interés también de nuestros hermanos ahí al frente de la iglesia, especialmente el hermano pastor, para que conozcamos y que de esta forma de acercamiento, que de este conocimiento establezcamos convicciones para entender bien. Empecemos con un concepto general divino. Tiene que ver con lo que Dios hace. La soberanía, dice este pensamiento, divina manifiesta el poder de Dios, llevando a la humanidad al cumplimiento absoluto de su voluntad en el final de los tiempos. Quiere decir que todo lo que sucederá, está sujeto al gobierno de Dios, al criterio divino, totalmente. Nada se escapa de las manos del Señor. Venimos de una pandemia, mis amados hermanos, una pandemia que golpeó mucho, seguramente, pero esa misma realidad no está fuera del control del Señor. Y esto es lo bueno de ver, así de forma general, que el Señor está en control de todo. Nada se escapa de su mano y nada es parte improvisada o sorpresiva en cuanto a lo que sucede, porque Dios lo ha permitido. Trayendo entonces esto a mente, podemos estudiar, podemos estar seguros que el acercamiento a la Biblia y lo que Él nos anticipó y conectarlo con la realidad de hoy nos va a sorprender enormemente la exactitud de ese cumplimiento que la Biblia tiene en cuanto a los eventos de todos los tiempos. Por supuesto, esa es la soberanía divina. La soberanía del Señor sigue siendo la que mueve los acontecimientos de esta humanidad. Por ahí vamos a tener también más adelante, entiendo yo, tiempo de preguntas y comentarios, puede ser, y en la medida que vayamos avanzando, pues vamos a ir resolviendo las preguntas y también la claridad de algunos conceptos que seguramente muchos de nosotros estamos muy curiosos en aprender o recordar o afirmar también en nuestra vida. Hablemos de los tiempos actuales. Los tiempos actuales, mis amados hermanos, ya traen consigo una evidencia de lo que el Señor nos advirtió. Por ejemplo, muchos vendrán en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo. Y esto viene a ser una expresión de Jesucristo dada a los discípulos en aquel entonces, en el año ¿qué? 32, 33, de repente, por ahí, y manifiesta de esa forma esa advertencia ante personajes que surgirían, atrevidos personajes, diría yo, atrevidos en el sentido de lo que buscan y a quién quieren representar, diciendo ellos que son el Mesías enviado. Todo esto, mis hermanos, ya no es sorpresa para nosotros. Los creyentes, yo creo que ya no deberíamos sentirnos asustados, abrumados o intimidados por estas realidades de falsos líderes o de pseudo cristos, ¿verdad? Falsos cristos que se autopromueven a través de un liderazgo religioso.
Y quién no puede olvidar a Jim Jones, por ejemplo, allá en el año 78, en donde él promueve una secta terrible, que al final pues logra la muerte de más de 920 personas. Casi 1000 personas mueren, niños, jóvenes, adultos, mueren en una isla llamada Guyana, y allí él manifestó un control total sobre estas personas y por supuesto era una secta muy grande. ¿Quién puede olvidar, por ejemplo, a David Koresh, por allá por los 80, finales de los 80, ¿se acuerda usted de la secta davidiana? Y esta secta, pues obviamente se sustentaba en la mentira de que él era el Cristo. Y así otros personajes han surgido. A mí me llamó muchísimo la atención en lo personal José Luis de Jesús Miranda, ¿verdad? El referente del movimiento Creciendo en Gracia, por allá de los años 2000, por ahí principios de 2000, 2005, 2006, 2007, era una persona que tenía una fuerza impresionante, un imperio mediático, un imperio económico, un imperio que se estaba volviendo muy, muy grande y amenazador, pero él se autopromovía como el Jesucristo hombre. Y es especial verlo ahí predicar con esas convicciones que estos engañadores tienen. Y es triste ver también que muchas personas creen estas mentiras, estos engaños. Mis hermanos, si hay ya un principio aplicable para nosotros en estos tiempos es creerle al Señor y a su palabra únicamente. Tengamos cuidado, porque está creciendo, está en auge los falsos líderes que se autopromueven como guías, como referentes de la sociedad y están llevando un engaño tras engaño a las personas. Bueno, estos son líderes religiosos. Por cierto, este hombre, José Luis de Jesús Miranda, cuando él muere, él dice al tercer día resucitaré, porque le dio un cáncer en el páncreas fuertísimo. Ya han pasado 10 años, más de 10 años, hermano, y todavía está en la tumba, en huesos apestosos, ¿verdad? Por supuesto. El único que ha resucitado es nuestro Señor Jesucristo. Y de esa referencia tenemos la palabra de Dios y la creemos con firmeza, mis hermanos. Pero bueno, el asunto es que hoy tenemos en auge, les decía, este tipo de personajes que se autopronombran como el Mesías enviado. Y obviamente en esa advertencia que el Señor nos da y le da a los discípulos de aquella época y ahora a nosotros, Él está manifestando que debemos de tener cuidado ante esa realidad. Pero no solo eso, mis hermanos. Realmente la Biblia antecede por muchísimo a la realidad histórica de todos los tiempos. Y si usted busca en Mateo 25 conmigo, solo para tener una pequeña base, ahorita vamos a estudiar varios textos bíblicos, y se habla acerca de situaciones que surgen como señales antes del fin. Y es especial empezar a leer que el aspecto religioso es uno de los elementos que están allí como una de las formas o estrategias de engaño que habrá en el final de los tiempos. Por supuesto, Jesucristo se refiere a los discípulos de la época y es especial ver cómo históricamente también suceden ciertos eventos por allá el año 70 más o menos con la destrucción del templo, del segundo templo, y estos eventos los anticipa Jesús también en este escrito. Pero soy de la idea también que la exposición de Mateo 24, especialmente, tiene que ver con los eventos a futuro también, en donde los discípulos actuales, yo creo, casi estamos seguros que estamos rozando esos tiempos finales, mis hermanos, y tenemos que estar muy preparados, estar en la disposición de cumplir la voluntad de Dios, y ahorita más adelante le voy a decir cuál es. Versículo 4, dice el Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 24 y versículo 4 de Mateo, dice así, miren que nadie os engañe, miren que nadie os engañe. Es decir, la estrategia que va a surgir como primera, antes del advenimiento del Señor, es el engaño. Ahora, engaño de por todos lados. Pero el Señor viene y empieza a hablar de aspectos, podríamos decir, que tenían que ver con Él. El versículo 5 dice así, muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Primer paso, o primera advertencia, tengan cuidado con los que vienen en mi nombre. Si quiere podemos ponerle ahí un sentido de religión, ¿verdad? De falsa religión, que se autopromueve con estos personajes que acabamos de leer con base a una perspectiva propia hacia Jesucristo. Tener cuidado de eso. Bueno, usted y yo
que estamos en la fe y creemos que Jesucristo es el Mesías enviado. Por cierto, me encanta el nombre de la iglesia, el Mesías, ¿verdad? Bonito, bonito nombre. Entonces no tenemos, bueno, vamos a suponer que no tenemos ni la remota duda que Jesucristo es el Señor, el Jesucristo de la palabra y el Jesucristo que está por cumplir sus promesas. Claro, en ese trajín, en ese caminar hacia el encuentro con el Señor, los engaños en cuanto a Jesucristo van a estar presentes. ¿Qué debe hacer la iglesia? Número uno, conocer. Número dos, enseñar sobre esos engaños. No solo a nivel iglesia, sino a nivel sociedad. Creo que una de las enseñanzas primordiales de la iglesia en misión es advertir del engaño que Jesucristo está hablando aquí, de las falsas religiones, de los falsos hombres que se llaman o se autonoman el Mesías. Entonces, es la primera advertencia. Pero mire la segunda advertencia. Dice ahí, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y miren, dice ahí, esto es lo que quiero yo que tiene que resaltar la iglesia como discípula del Señor, como parte de ese organismo vivo que está a la espera de las promesas. Dice ahí, miren que no se turben, dice ahí. Esta expresión es un imperativo. Empecemos por ahí, hermanos. Miren, vamos a estar hablando de situaciones a futuro, eventos a futuro, escatológicos. Pero el fin del estudio es no tener miedo. ¿Va conmigo en esto? No tener miedo, sino al contrario, tener esperanza, tener gozo por el advenimiento de las promesas del Señor para con nosotros. Entonces, me gusta cómo lo domina o cómo lo maneja el Señor Jesucristo, porque Él le advierte a sus discípulos de todos los tiempos, no con el hecho de que se mantengan intimidados, que se mantengan con miedo, que se mantengan atrincherados nada más. Ay, Señor, mejor ven, ¿verdad? Como una forma escapista de ver el advenimiento del Señor. No, Él dice, ustedes no tengan miedo, ustedes conozcan lo que yo les estoy enseñando y manténganse valientes. Ese es el primer principio que buscamos en este estudio, mis hermanos. La valentía de la iglesia, que no se acobarda con lo que sucede, sino al contrario. Cuando ve lo que sucede, las cosas entonces dice, bueno, vamos a tomarlas, como dice el dicho aquel, ¿verdad? Al toro por los cuernos. Pues vamos a enfrentarlo como el Señor quiere. Pero hay muchos, dice ahí, hay rumores de guerra y guerras mismas. Mis hermanos, el mundo actual, de unos años para acá, efectivamente, está en una dinámica de guerra tras guerra. Cuando la Biblia habla de guerras, usted no solo piense guerras a nivel países que pelean, se tiran bombas como Ucrania, ¿verdad? Rusia. No, no, no. Claro, esas guerras se está hablando también. Por ejemplo, el pueblo de Israel hoy mismo está cercado por un bloque llamado bloque árabe de más o menos 23 naciones. Oiga, 23 naciones que como un león rugiente quieren devorar al pueblo de Dios. Se ha agregado Rusia, Irán, que es parte de este bloque árabe. Entonces están confabulando toda una estrategia para derrocar a Israel. Claro, como están a la sombra de Estados Unidos hoy por hoy, pues están todavía ahí de lejitos. Pero ahí está ya una guerra potencialmente, ¿verdad? Creándose. Pero a nivel mundo hay muchas naciones que están en conflictos una con otra. Bueno, sin ir más lejos, mis hermanos, Guatemala y el conflicto eterno con Belice, ¿verdad? Con un territorio que desde el 82 ya se entregó y ahí hay una pequeña guerrita. Bueno, de muchos años para acá, el asunto de las guerras ha aumentado. Pero aquí hay otra perspectiva de guerras, las guerras ideológicas que hoy en día están presentes. Hoy en día, mis hermanos, el formato que el enemigo está utilizando, también el enemigo haciendo lo suyo para, obviamente, pues dentro del plan soberano del Señor, para tratar de derrocar el poder del Señor, ¿verdad? Y estorbar a su iglesia, y espero que no lo logre, por supuesto, pero él manifiesta un ataque a través de ideas, de ideologías. Hoy la guerra para nosotros, la iglesia, por decirlo así, no es que agarremos una arma, ¿verdad? Un AK-47 o un lanzamisiles y nos defendemos, no. Pero estamos enfrentando un ataque ideológico como usted no tiene idea, hermanos. Yo no sé si usted ha caído en el punto de ver este mundo actual que está promoviendo ideas locas y absurdas. Por ejemplo, la ideología LGBT.
o LGTB, como quiera decirlo. Es una ideología fuerte que está predominando. ¿Por qué? Porque se está asociando a sectores económicos grandes del mundo, sectores legales también, políticos, ¿por qué no decirlo? Y religiosos. Y está dando una guerra en la actualidad que usted y yo tal vez no hemos percibido, pero es una guerra que está atacando vilmente en la parte más vulnerable de la sociedad. ¿Cuál es la parte vulnerable o más vulnerable de la sociedad? Los niños y los jóvenes. Y cuando no hay un adoctrinamiento de la iglesia, cuando no instruimos con verdad a estas nuevas generaciones, esa guerra la estamos perdiendo. Esa guerra hay que verla como tal. No es de que nos están agarrando bombazos, pero nos están agarrando con ideas y conceptos errados. Una ideología que se autopromueve como liberal, como una ideología que aparentemente pelea sus derechos humanos, su derecho a elegir o vivir como le da la gana. Y bueno, el libre albedrío del Señor, pues ni modo, ahí pueden estar, quieren estar y que sigan. Pero lo mismo le diría a la iglesia del Señor. Hoy, yo recuerdo que allá en el campamento estuvimos hablando un poquito de esto y no debemos de intimidarnos. Yo le digo, hermano, hermana, usted no debe de andar con la cara para el suelo diciendo, ay, ¿qué hacemos con toda esta calamidad? ¿Qué hacemos? Ya no sé qué hacer, todo se va a poner peor. Dice la Biblia, no temáis, mirad que no os turbéis. Lo primero que tiene que hacer la iglesia es no tener miedo. ¿Van conmigo en esto, hermanos? No tener miedo. Claro, esa no es una actitud pasiva. Usted está viviendo la antesala a los tiempos finales. Bueno, ya entendimos esto. Ya vimos guerras y ahorita voy a leer más cosas que se están dando. Estamos en un asunto de ataque ideológico. Bueno, mis amados hermanos, tomémonos de la palabra de Dios. Tomémonos de las convicciones que Dios nos ha enseñado. Enseñémoslas por todos lados y que vengan ellos si quieren hacernos guerra porque nosotros estamos parados en la palabra del Señor. Quien tiene que tener miedo o temor son ellos, mis hermanos. El que está en nosotros es mayor, dice la Biblia, ¿verdad? Mayor es el que está en mí. Y no somos nosotros los obligados a retirarnos, a decir, ah, pobre de nosotros, Señor, ven, sácanos. No, mientras Él no venga, mientras Él no cumpla o mientras Él no me lleve con la muerte, a través de la muerte, pues yo estaré aquí enseñando insistentemente, proclamando el Evangelio, enseñándole a las nuevas generaciones convicciones bíblicas. Esa es la actitud que está buscando aquí el pasaje de Mateo 24 y especialmente la intención del Señor Jesucristo. ¿Va conmigo en esto? Me interesa esta parte, mis hermanos, porque no solo es de ver los eventos escatológicos y, bueno, ya, esto ya viene, qué bueno, no. Mientras tanto, tenemos una obligación, por decirlo así. Así que, ojo, mis hermanos, porque sí, los tiempos son difíciles, pero no están fuera del control perfecto de nuestro Dios y eso es lo bonito ver. Que aunque esté el mundo de cabeza, nosotros seguimos en la misión. Sí, así es. Entonces, la iglesia en los tiempos finales, ¿cuál es su actitud? Sencillo. La iglesia sigue en misión, mis hermanos. La iglesia sigue en misión. Usted está aquí ahorita conmigo y luego ahí con el liderazgo de su iglesia, está no solo mientras Él viene, no, estamos concentrados y preparados para hacer guerra al enemigo, pero una guerra bíblica. No es una guerra como mandan algunas iglesias, ¿verdad? Una guerra, no sé, muy emocional, muy emotiva, no. Es una guerra de fundamentos bíblicos, una defensa de la palabra de Dios, una defensa de convicciones bíblicas que realmente se están transmitiendo. Ojo con eso. Una base del estudio escatológico siempre tiene que ser Hechos 1:8. Cuando el Señor Jesucristo dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu del Señor y me seréis testigos. Esa es la misión, ser testigos, testificar de Cristo. Y el testificar implica, por supuesto, de las 1000 formas que usted quiera, pero testificar de Cristo. Así que todo este programa tan especial que estamos viviendo hoy nos da la oportunidad de ser testigos del poder del Señor y no entrar en una actitud de atrincherarme, de sentirme menos, acobardado, sin valentía. No, la iglesia sigue en misión. Si algo veo yo, volviendo al pasaje de Mateo 24, de lo que Jesucristo quiere buscar aquí, y está determinado en esto, no solo es la advertencia, oiga, por favor, óigame esto, no solo la advertencia, sino la actitud de la iglesia.
mientras ese tiempo se está dando. Y ese es el propósito, creo yo, número uno, de lo cual el Señor está hablando. Luego dice el versículo 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Mire, yo no quiero ser amarillista, no quiero ser un pastor de aquellos que a veces echan, no sé, se atreven a afirmar fechas o cuestiones así. No podría decirle, mire, tal fecha va a suceder esto, tal fecha. Lo que sí sabemos, hermanos, es que estamos en la frontera del principio de dolores, ¿verdad? Creo que ese caminar hacia la promesa, la primera promesa, que es el regreso del Señor por su iglesia, está muy cercana, hermanos. Está muy cercana. Así que este principio de dolores, creo yo que ahí está hablándose de lo que realmente es lo que estamos viviendo hoy. Y lea conmigo más. Dice el 9. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En el principio de dolores sucede toda esta calamidad, una calamidad de persecución, de oposición a la iglesia. Miren, mis hermanos, honestamente, en Guatemala no tenemos una persecución sangrienta, por supuesto. Lo más que me puede pasar es que una vecina me maltrate por tener el volumen a todo dar ahí de cantos y coritos en la noche, ¿verdad? O de repente que en la calle algún bolito me maltrate y me diga aleluya, no sé qué, esto es lo único. Pero ya una oposición como tal, yo creo que por ahí nos viene. Déjeme explicarle otra vez. La fuerza ideológica que hoy se está dando, la corriente ideológica, no solo el LGBT, sino temas de la ciencia, por ejemplo, que violentamente niega a Dios, temas filosóficos, por ejemplo, todo ese tema tecnológico que obviamente nos desvía de la atención de Dios. ¿Cuántas horas se pasa uno en el celular o pasa gente en el celular y se olvida de Dios? Todo eso es una forma de oposición que también estamos enfrentando, que nos está quitando del lugar primordial de Dios que se le concede a Él. También eso tenemos que agregarlo aquí, toda esta calamidad. Pero también me llama la atención en el 7 la expresión pestes. Y la expresión pestes tiene que ver con algo que sucede a nivel mundo, con algo que afecta al mundo. Mire, la pandemia por COVID-19 no fue una casualidad. Está en el plan de Dios. Nos golpeó duro y nos sigue golpeando. Todavía está dando arañazos, ¿verdad? Nos golpeó duro, perdimos personas muy queridas, perdimos el trabajo algunos, se nos vinieron abajo las finanzas, todo esto. Pero aquel temor que vivimos, porque fue un temor, mis hermanos, al principio fue una cosa muy extraordinaria, tiene que ver con todo este proceso. Un proceso de dolor, un proceso de angustia mundial, un proceso que lleva al ser humano a una humillación total, por supuesto, está buscando el Señor que el mundo voltee a Él, que vuelva su rostro a Él, y es lo que menos ha pasado. Así que, ojo mis hermanos, el tiempo actual es propicio para que el Señor pronto cumpla sus promesas. Y esto, perdonen ahí el tiempo en introducción y todos estos detalles, pero es parte de lo que necesitamos ver. Por ejemplo, Daniel mencionaba del aumento de la ciencia. Usted y yo sabemos, hermano, que vivimos en tiempos virtuales. ¿A través de qué está ahorita usted reunido? A través de una plataforma. Muchos de nosotros, los que ya somos mayores, los jóvenes de 40 para arriba, para que no se sientan ofendidos, no teníamos ni idea que esto iba a ser parte de nuestra vida. El ver las caritas ahí de todos ustedes, el estar en una comunicación virtual, hasta en un estudio bíblico, jamás. Esto es ciencia, hermanos. Y gracias a Dios por eso, bueno, ¿verdad? Pero la ciencia ha ido avanzando increíblemente, de una forma extraordinaria. Vivimos en un país tercermundista, casi no miramos lo maravilloso de la ciencia, sí, algunos aspectos, pero a veces uno indagando con personas de primer mundo dice, wow, qué tecnología, ¿verdad? Qué capacidad. En un viaje que tuve a Cobán esta semana, vino mi tío que es pastor y me contaba que en cierto estado de Estados Unidos, la tecnología, ¿verdad? Las ambulancias, cuando llevan esa emergencia,
ellas son capaces con un radar, con un control automático, de cambiar el semáforo a verde. Imagínense, en Guatemala esa tecnología no la tenemos todavía, ¿verdad? La ciencia aumentó. Nosotros quisiéramos cambiar el rojo al verde cuando vamos tarde al trabajo, pero todavía no, hermano, eso no lo vamos a poder lograr. Pero ese es el mundo que vivimos. Un mundo que está dando evidencia de la promesa y de la veracidad de la palabra de Dios. Así que gloria a Dios por eso, hermanos. No nos sintamos intimidados. Al contrario, sintámonos orgullosos de lo que el Señor manifestó y se está cumpliendo. Ahora, la iglesia. Ya vimos que tiene que estar en misión. Ya vimos que debe cumplir el ser testigo en estos tiempos difíciles. Pero la religiosidad, el ecumenismo, los falsos maestros, la impaciencia de la iglesia, usted no ha oído este término. Ah, el hermano ya no vino a la iglesia, ¿verdad? Nosotros hemos utilizado un concepto que asociamos a la persona que ya no llegó a la iglesia o ya no caminó en la fe. Ya se enfrió, decimos nosotros, ¿verdad? Para entender un poquito. Sí, eso está pasando. Es un fenómeno, no crea que solo de ciertas iglesias. Yo digo que es de todas las iglesias a nivel general. Está dándose una deserción triste de personas que están volviéndose como apóstatas de la fe, que están renunciando a caminar, a seguir adelante. Es por eso. La iglesia está impaciente, no sabe esperar y no sabe a quién espera también. Jesús viene pronto y esa es una gran verdad, hermanos. El Señor viene pronto. Así que o se ponen las pilas o no sé qué va a pasar con usted. Pasemos a 1 Tesalonicenses 4:17. 1 Tesalonicenses 4:17. Vamos a ver, ¿no se me ha olvidado nadie, mis hermanos? Bueno, pues aquí los estoy guachando. Mire, yo hasta con mi cafecito estoy aquí para levantar el ánimo. Que se me soltó una alergia ahorita, no sé por qué, pero 4:17. Perdón, 4:13 en adelante. Mire, miremos este pasaje. Es un pasaje rico, con una belleza increíble, que nos presenta mucha información de ese evento llamado el arrebatamiento. Otros le llaman el rapto. Bueno, todo lo anterior que hablamos es lo que antecede. Es la antesala, ¿verdad? Y cuando ya se dé a luz, entonces el arrebatamiento, entonces ya miraremos realmente con exactitud lo firme de la palabra del Señor. Dice Pablo en la carta de 1 Tesalonicenses y el capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, aquí hay mucha información. Solo en este versículo podríamos sacar mucha información. Aquí tenemos que ver que Pablo está orientado, está con la idea de orientar a la iglesia, o los hermanos, la iglesia, a un conocimiento. Mi amado hermano, así con esa virtud de Pablo, de llevar a la iglesia de Tesalónica, a un conocimiento, hoy estamos haciendo exactamente lo mismo. Venimos y estamos yendo al conocimiento que Pablo, inspirado por Dios, quiere presentar. Dice él, no quiero que ignoren, y aquí viene un término que muchas veces no se le da la importancia del caso. Dice, acerca de los que duermen. La expresión dormir es inquietante, ¿verdad? Es inquietante. Sí. Mire, algunos están con la idea de que eso de dormir significa que al morir, el creyente pasa a un estado inanimado, ¿verdad? Y que está ahí a la espera de. Bueno, otros dicen que el morir, el dormir, está dando la idea figurada que realmente la muerte es débil ante el poder de Dios y que sí, el muerto está en ese estado de dormir, pero no literal, sino está en una realidad maravillosa, en la presencia del Señor, ¿verdad? Y eso es parte de las interpretaciones. Pero hay un elemento histórico que también tenemos que agregarle. En la antigüedad, en los tiempos del siglo I, exactamente en estos tiempos donde se escribe la carta tesalónica, la primera carta, el término dormitorios era el término que los hebreos le daban a las tumbas. Es interesante, ¿verdad? Ese es un detalle histórico. Es decir, Pablo está hablando de algo popular para los hebreos, y en este caso Tesalónica también estaba constituida por cristianos y judíos,
pero era más bien un concepto histórico, refiriéndose a esos lugares llamados tumbas, pero que en donde los judíos literalmente le llamaban dormitorios. Entonces era muy común que a los muertos físicamente les decían, están dormidos. Entonces ese elemento histórico me ayuda. ¿En qué? Bueno, en que el concepto que usa Pablo no es en un sentido literal de estar inerte, más bien es un estado de muerte, sí, pero en un lugar en donde seguramente ya no hay signos vitales, ya no hay respiración y demás, pero también viene el aspecto teológico, ¿cuál? De llamar a la muerte como un estado de dormir. Y esto es lo lindo de ver, el poder de Dios se manifiesta en ese término. ¿Por qué le llama así? Porque para el Señor es eso, es una pequeña siesta el morir. Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo, y el morir, ¿qué es? ¿Qué era, hermanos? Ganancia. Y esa ganancia realmente nos compromete, hermanos. No es lo último, no es algo terrorífico, no es algo sin esperanza. No, Pablo dice, es ganancia. Quiere decir que la Biblia minimiza el poder de la muerte. Es más, en la resurrección de Cristo pulverizó el poder de la muerte. Y por eso le llama, históricamente, pero con elemento teológico, que están dormidos. Están muertos, literal, pero el aspecto de dormir es por el hecho del poder de Dios sobre la muerte. ¿Me captó por ahí la idea? Entonces, el término hace referencia a la inutilidad de la muerte. Están dormidos. Bueno, para que no os entristezcáis, dice, como los otros que no tienen esperanza. Aquí hay dos tipos de personas. Los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Vaya conmigo, no se me pierda. Los que no tienen esperanza, simplemente están entristecidos, no conocen. El que tiene esperanza, conoce y tiene alegría por lo que es la muerte. Oiga esto es poderoso, hermanos. Es cambiar el paradigma de la muerte. Mis hermanos, por favor, yo sé que perder a alguien es feo y que de repente nos diagnostiquen una enfermedad terrible, que nos llegue a la muerte no es grato. Pero recuerde este principio. La muerte es nada para el Señor. La muerte para nosotros es esperanza. La muerte para el creyente es una puerta a la bendición eterna. No sé si usted lo cree, hermano, pero la muerte realmente es una puerta a estar con el Señor. Bueno, entonces tenemos que recordar esto. Y el concepto nos ayuda a eso. Hay esperanza en la muerte. Cuando usted vaya a un velatorio de un hermano en Cristo, usted tiene que estar claro, hay que llorar, tiene esa tristeza, ese dolor, pero no olvida, no pierde la esperanza que aquí se manifiesta, ¿verdad? La muerte es nada ante el poder de Dios. Sigamos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Otra vez el término, ¿verdad? Dormir, muertos en Jesucristo. Y aquí está poco a poco de lo general va a lo específico, Pablo, hablando de ciertos pasos en un evento que le vamos a llamar el arrebatamiento, que antecede a la segunda venida, que son dos cosas distintas. Óigame, hablar del arrebatamiento y la segunda venida son dos cosas muy distintas. Le voy a dejar idea del concepto. El arrebatamiento le compete al creyente. ¿Va conmigo en esto? O el rapto, como se le llama. Pero la segunda venida, usted no quiere estar ahí. La segunda venida tiene que ver con un advenimiento del Rey justo, Jesucristo, en donde viene a hacer juicio a este mundo. ¿Me captó la diferencia, mis hermanos? Porque es importante hacer notar esta diferencia a la luz de lo que la Biblia nos presenta. Pero sigamos hablando del evento que antecede a la segunda venida de Cristo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también así traerá con Jesús a los que durmieron. Traerá con él, esa es la idea, ¿verdad? Que vendrán con él. Que estos que han dormido vienen con él. Seguramente usted dirá, ¿y vendrán dormidos, hermanos? No, la respuesta lógica es no vendrán dormidos. Ahorita veremos cómo vendrán. Dice el 15, por lo cual lo decimos. Esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hay orden.
Mire, yo por todos lados en la Biblia yo miro que Dios es un Dios de orden. Y hasta en el tema del arrebatamiento hay un orden. Aquí hay el hecho de Jesucristo viniendo, Jesucristo trayendo a los que han dormido en Él o los que han muerto en Él. Y aquí viene también Pablo diciendo algo muy, ¿cómo sería? Muy entusiasta, muy optimista. Oiga lo que dice Pablo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Sencillo. Pablo era tan optimista que él mismo creyó que el advenimiento de Cristo ya vendría en aquel tiempo, en el siglo I. ¿Me entiendes esa parte? Y por eso él se incluye. Y dijo aquí, nosotros los que habremos quedado, los que vivimos. Pero no, él murió. Por cierto, la historia eclesiástica cuenta que Pablo murió decapitado. Y él está ahora en calidad de los creyentes que están dormidos en Cristo. ¿Me captó ese detalle? Pero él, en su entusiasmo, en esa forma natural, humana de hablar, él dijo, bueno, el Señor ya viene, seguramente tenía esa perspectiva también. Y los que estemos vivos, no vamos a anteceder a los que han dormido en él. Pero ahora él es parte de los que están dormidos en Cristo, porque ya murió. Ahora viene el 16. Y aquí hay detalles que vamos a comparar también con un pasaje de 1 Corintios, capítulo 15, en un ratito. Mírenlos. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ahora el término cambia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, vamos paso por paso. Hay características del advenimiento, del arrebatamiento. ¿Quién lo ejecuta? No hay duda. Pablo dice el Señor mismo. Biblia ahí la Biblia no se pierde. Jesucristo, ¿sí? Creo que este advenimiento, este acto maravilloso del Señor, tiene que ver con una explicación necesaria. ¿De qué? Que Jesucristo es quien va a venir. ¿Y por qué tenemos que enfatizar esto? Miren, Jesucristo en su palabra advierte que, a través del escrito de Pablo, que él mismo será el que vendrá. No son los extraterrestres, no es un truco hollywoodesco, porque, miren, hermanos, yo tengo una pequeña hipótesis. Si usted quiere decir el pastor Antonio está loco, si el pastor Antonio está fumado, dicen los patojos, perdónenme. Pero yo creo, mis hermanos, que esto de los extraterrestres que se inventan, que bien, pues son demonios, ¿verdad? Literal. Pero esa acción hollywoodesca de que vienen extraterrestres y hay abducciones, se llevan a muchos fulanos, esa va a ser una excusa, seguramente, cuando el cristiano ya no esté. Y van a querer dar razón de qué pasó. Nunca van a decir Jesucristo. La Biblia dice, Jesucristo vendrá. Pero esa actitud de Hollywood, yo creo que va a ser una base para un engaño más, en el cual es más fácil decir, los extraterrestres vinieron. Mire, por todos lados, gobiernos están impulsando el estudio de ovnis, los UFOs, ¿verdad? La ufología. Y están promoviendo, yo no creo que es así como, loquitos, están jugando. Ellos están promoviendo, Satanás está promoviendo toda una contradicción de la palabra. Y seguramente, bueno, se supone que usted y yo ya no vamos a estar. Y por fe vamos a ya estar ya en otra situación. Pero esa realidad se va a dar como una mentira para atraer así a un error de decir, pero los extraterrestres y los creyentes no están. No van a decir lo que la Biblia dice, el Señor mismo. ¿Entiende esa parte? Hoy en día, yo no sé si usted ha oído, tengo otra hipótesis, la quiero oír, ahí va, y si no la quiero oír, igual la voy a decir. Hay un programa que se llama Blue Green, si usted quiere búsquelo en internet y ahí está, Blue Green. Y es increíble la capacidad del ser humano de crear hologramas a nivel cielo. Y por ahí también creo yo que van a inventarse otra fumada, perdóneme la palabra, pero a veces trabajo con patos, se me quedan esas palabras, otro invento, otro engaño, para no darle reconocimiento a Cristo. Seguramente, no sé, harán una forma de película, de una creación, tratando de justificar lo que la Biblia está hablando aquí. Por eso dice Pablo, no quiero que ignoréis
el creyente no debe ignorar. Cuando usted oiga esas historias de ovnis, de blue green, de todas esas cosas falsas, usted diga, yo le creo a la Biblia. Y el Señor dijo, la promesa dice que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros. Y eso no me lo quita nadie, hermanos. Y a usted tampoco. Yo espero que así sea. Pero dice ahí, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, son los símbolos que aquí están. La voz de mando, autoridad, la voz de arcángel seguramente, y la trompeta descenderá del cielo. Y aquí viene lo extraordinario. Los que duermen, ahora cambia el término. ¿Va conmigo? Ahora dice, y los muertos en Cristo, es el mismo equivalente. Se refiere a las mismas personas. Los que duermen, aquí mismo es los muertos. Y me gusta este juego de Pablo. ¿Por qué? Porque no deja duda de quiénes son. Los que están muertos, pero muertos en Cristo. Ellos resucitarán primero. Ahora, esto es un evento, oigan, no es un evento figurado. No es una cuestión, es un juego, no. Literalmente, ellos resucitarán primero. Ahora, hay una primicia de la resurrección. ¿Quién es la primicia de la resurrección, mis hermanos? ¿Alguien me lo dice? A ver. Si están conmigo, mis hermanos, ya se me durmieron. Jesucristo. Jesús. Eso, gracias, mi hermano. Eso. 1 Corintios 15, 20, 24. Jesucristo es la primicia. Y los segundos, los que duermen en Cristo, los muertos en Cristo, ellos resucitarán primero. Esto es esperanzador, ¿sí? Porque quiere decir que toda persona que murió con el sello del Espíritu Santo, con el beneficio de la vida eterna, creyendo que Jesucristo es el Señor y Salvador, ahí estará otra vez, mis hermanos. Para el creyente no hay final, no hay muerte que lo acabó. Por eso dice la palabra, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Es deseada, porque Él lo lleva con Él, o está en ese lugar especial, en la antesala de esto. Pero vea todo lo maravilloso que ocurre con los que han muerto en Cristo. Van a resucitar. Ahora, pausa aquí, porque las pausas son buenas, porque nos van a dar más enseñanza. Yo no sé, mis hermanos, yo no sé cómo lo manejan aquí en el pueblo, dicen, mi pueblito, yo soy de Escuintla. Y en Escuintla yo oí muchas herejías, mentiras, mitos y todo ese tipo de cosas. En mi propia iglesia, donde pastoreé muchos años en Escuintla, yo oía que cuando estaban enterrando algunos hermanos, como dicen los pastores, no le agarré muy bien la onda, pero tal vez alguno de ustedes me ayuda, de los que creen esto. No es cierto, pero ahorita lo voy a decir. Decían los hermanos, decían a los enterradores, o le decían a los enterradores, bueno, no eran hermanos, miren, pónganle los pies para no sé dónde, decían. Mire, es que la posición debe ir en esta situación. Y yo digo, mire, si algo tengo yo es que yo soy muy crítico y muy a mí me gusta juzgar lo que se dice. Es que no sé qué, no sé cuándo, es que yo no entendí mucho eso, pero empecé a oír esto y tenía que ver con este término, ¿verdad? Es que fíjese que si el sol le pega para no ser, y empecé a oír a las hermanitas, que generalmente eran hermanas, ahí que estaban promoviendo esta herejía. Y un día dije, no, si algo tenemos los pastores es que tenemos que dirigir a la congregación, apacentarla, dice Pedro, ¿verdad? Entonces un día le dije, bueno, mis hermanos, yo estoy pidiéndole a Dios que si yo muero un día, le digo a mi familia, Dios dale la luz a mi familia de que me entierren boca abajo si quieren. Oh, si quieren me entierren de cabeza ustedes. Si quieren, entiérrenme volteado o incinérenme. Para el Señor, para Dios, no hay impedimento de la resurrección. No hay impedimento. Si te dejaron con las canillas para arriba, si te dejaron para abajo, si te dejaron hecho un polvito, ¿verdad? Te incineraron, no importa. Si te ahogaste en un mar, qué feo se ve eso, ¿verdad? Si nunca apareciste, si, no sé, la muerte más trágica, serás resucitado. El poder de Dios no tiene límites, mis hermanos. El poder de Dios no va a decir, ay, ve, Antonio Alvarado le dejaron los pies para el oriente, no lo voy a poder resucitar. ¿Cómo? Yo no concibo eso.
Entonces empecé a enseñar y hoy estoy en esta pausa, ¿verdad? Estimulando a eso, mis hermanos, cual sea el estado de dormir o de muerte que yo tenga, el Señor me va a resucitar si es que estoy muerto. Y a los que han muerto, y si yo estoy vivo, pues los va a resucitar. El hecho es que Dios tiene poder. Y quiero que ese principio se lo lleve en su corazón. Dios tiene poder. Así que ya no ande pidiendo que le pongan los pies para el oriente, para el poniente, que se lleva al occidente. Pónganme de cabeza, digo usted, el Señor va a cumplir su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene poder, mis hermanos. Para Él no hay nada imposible. Así que tranquilitos con eso. Igual ya no lo va a ver, ¿verdad? Si usted muere, ya no lo va a ver, aunque reclame, ya no va a poder. Pero el Señor cumplirá su promesa. Me gusta eso. Me gusta estar seguro en el Señor. Ellos resucitarán primero. Y ahora sí, el 17, otra vez Pablo habla de muy optimista. Luego nosotros, dice Pablo, ¿verdad? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, aquí viene la expresión, seremos arrebatados. Esta es la palabra. Juntamente con ellos, los que resuciten y los que están vivos, oiga, este es el arrebatamiento. Promesa gloriosa del Señor a su iglesia. No hay mundo, no hay filosofía, no hay ideología, no hay forma de muerte que detenga esta verdad. Dice, serán arrebatados. La palabra arrebatados hay que estudiarla. La palabra arrebatados significa llevarse a la fuerza. Vale. ¿Sabe quiénes son los maestros que nos pueden ilustrar muy bien qué es arrebatar? Los ladrones, mis hermanos. ¿Sí saben qué son los ladrones aquí en Guatemala? Todos sabemos, ¿verdad? El ladrón no dice a usted, mira, vos voy a llegar a tu casa a las 3 de la mañana, ¿estás listo? No, 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 no. El ladrón, yo no sé si a usted le han robado, yo no sé qué mafia tienen estos muchachos, ¿verdad? Pero ni se siente cuando ya lo tiene uno a la par, ¿verdad? Como que aparecieran los fulanitos ahí y uno, guau, y se llevó el celular. Eso es arrebatar. No te avisa, no te advierte, ni sientes. Y ya el celular cambió de dueño. Por cierto, compraste uno de 8,000 quetzales, terminas pagando en 3 años y ya se lo llevaron. No compres celulares caros. Pero interesante, la expresión harpazo, arrebatados, significa eso, que no hay una señal, no hay un sonido, no hay bueno, las advertencias son las que suceden antes, pero no hay una cosa, ahorita voy, nada. Y Pablo está hablando de sí mismo como creyente, dice ahí, seré arrebatado. Vienen los creyentes, pero también son resucitados los muertos en Cristo y las dos, vamos a ver, las dos clases de creyentes se vuelven uno solo, ¿verdad? Una sola. Pero oiga el lugar, o lea conmigo el lugar, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. No hay contacto terrestre. ¿Me voy a entender? El, el arrebatamiento debe verse como un primer paso a la segunda venida, le dije hace un rato. Y cuando vemos nosotros este evento maravilloso, tenemos que ser literales en lo que la Biblia enseña. Como dijo el Pablo al principio, no ignoréis. Primero hay un arrebatamiento en las nubes, no hay contacto terrestre. Pero la segunda venida sí hay contacto, porque hay un juicio que el Señor Jesucristo va a instaurar. Eso es lo diferente. Recibir al Señor en el aire y así, ¿cómo así? En el aire estaremos siempre con el Señor. Me gusta esto. Por tanto, dice, ¿cuál es el propósito? Alentaos. Esto no es para tener miedo, hermanos. No, no, no. Esto no es para bajar la guardia y decir, bueno, Señor, ya vas a venir, mejor aquí te espero. No, vamos a trabajar. Vamos a servirle al Señor. Vamos a expandir el reino. Usted y yo trabajando para el Señor, pero trabajando donde debemos trabajar, ¿verdad? Dejar de estar peleando entre nosotros, dejar de estar discutiendo, murmurando. Yo sé que en el Mesías no hay problemas de este tipo, hermano. Yo espero, pues, que no haya chismes, que no haya murmuraciones, que los hermanos en Cristo ahí solo todo el tiempo anden en armonía, en gozo. Solo quiero ver la cara del pastor Efraín si estoy dándole al clavo aquí, ¿verdad? Pero que sea una iglesia consagrada al Señor, a la espera del Señor. Activa, pero no en cuestiones de mucho compromiso, sino activas en la misión, en distintos formatos. Mujeres, jóvenes, niños, adultos, todos en este trabajo. Alentados con estas palabras.
Me gusta lo que dice Pablo. Para ir terminando, hermanos, en este arrebatamiento, es interesante lo que dice 1 Corintios también. Ya estamos llegando al final porque tampoco me quiero exceder. Mire, a mí si me da 2, 3 horas, yo las hago usted, pero usted no me aguanta. 1 Corintios, capítulo 15, 51 al 54. Solo lo leo y nos va a quedar como un antecedente para el siguiente viernes. ¿Sí se va a conectar el siguiente viernes, hermanos? Si Dios lo permite. Y si el Señor no viene, porque si no a las nubes, usted allá nos vamos a con el Señor. Esto ya se quedó aquí, ¿verdad? Ahí que se queden los mormones, los testigos haciendo lo que quieran, nosotros estamos con el Señor. Pero 1 Corintios 15, quiero leer porque esto da esperanza. Del 51 al 54, dice así. Fíjese que compré una Biblia con letras grandes, 19, y todavía me pongo lentes. Imagínese usted cómo estoy de chocolate para leer. Pero bueno, así es la edad. 51 al 54, dice así. He aquí, os digo un misterio. Ojo con esto, pues. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto es complemento. Pablo, aquí otra vez, a la iglesia de Corinto, de toda la regañiza que le da Pablo a la iglesia de Corinto, también les manda esta esperanza. Bueno, en un momento, en un y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Solo ahí voy a leer, y quiero terminar aquí, porque el tiempo ya se nos fue. Dice la Biblia, he aquí os digo un misterio. ¿Sabe usted por qué dice Pablo que es un misterio? Dame un poquito de café. Un misterio es algo que no ha sido revelado. Por ejemplo, no se van a enojar conmigo las hermanas. El misterio de una cartera de una mujer. ¿Qué hay en la cartera? ¿Verdad? Es un misterio. Es broma, hermanos. Yo ya lo descubrí porque tengo mujeres en mi casa por todos lados. Hijas, nietas y esposas, y ya sé qué hay en las carteras. Pero mucho misterio. Bueno, es una broma. Pero un misterio es algo que no ha sido revelado. En el Antiguo Testamento, usted no lee un tema relacionado, excepto Zacarías, pero al arrebatamiento especialmente, no hace referencia. Y eso no quiere decir que anulemos la doctrina del arrebatamiento. No, porque ahora viene Pablo y dice, yo, Pablo, que soy un siervo, por eso es que Pablo se registra en todas las cartas, en la mayoría de cartas paulinas, dice Pablo, siervo de Dios. Porque él mismo dice acá, yo les voy a revelar a ustedes un misterio. Entonces, está hablando de que no está en el antiguo, sí, pero ahora está aquí esta enseñanza. Yo se las estoy transmitiendo. ¿Entiende conmigo esto? Sí, sí, no habrá sustento en el antiguo, pero esto ya es una autoridad que Pablo apela a sí mismo con un soporte divino para hablar de lo que viene a hablar, del arrebatamiento. Ahora, este es el misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Otra vez, optimista Pablo. Hablando de la muerte, pensaba no morir, murió, ahora está dormido. Pero el punto lindo aquí es, todos seremos transformados. Los resucitados, los creyentes vivos, en ese momento del arrebatamiento, hay una transformación. ¿Sí? Creo que una buena referencia es la transformación que tuvo Jesucristo cuando resucitó. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan lo que sucedió con él cuando resucitó? Atravesaba paredes, ¿se acuerdan? Ascendió, ¿verdad? Es decir, como levantarse en el aire. Son capacidades de ese cuerpo glorificado. Y creo que por ahí ese ejemplo de Jesucristo nos da luz de cómo será esa transformación de los cuerpos. Es más, no me pregunte eso, pero ahí está el detalle. Jesucristo con su cuerpo transformado, resucitado, comió. Si no me cree, búsquenlo en la Biblia. Porque él comió pescado. Así que lo busca para satisfacer su duda. Pero hay una transformación. ¿En qué momento? No hay fecha, no hay un registro del momento, porque si algo es claro del arrebatamiento, y nos lo dice Mateo 24:36, el día y la hora, nadie sabe. Si hay un líder que se le dice fecha, o un libro, o un predicador, no crea. No hay fecha. Pero dice aquí, en un momento, mire lo que va a durar. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura el abrir y cerrar de ojos, hermano? No es ni un segundo, es la mitad de un segundo.
abrir y cerrar de ojos. Dice ahí, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitados, incorruptibles, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Otra vez Pablo hablando del evento del arrebatamiento. El creyente tiene promesa, una maravillosa promesa. Si a usted le ocurre que muere, no sabemos, ¿verdad? Pues creo que nos queda bien el consejo de Pablo también. Y si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor, mis hermanos. Así que gloria a Dios por la muerte también, ¿verdad? Y no es que la deseemos, no, es que Dios está en control de la muerte. Y es bonito pensar así. Toque lo que le toque. Si muere o si está vivo. Si el Señor quiere llevarnos vivos, va a ser lo mismo. Nos va a transformar. ¿Cuándo? No sabemos. Solo hay un antecedente, lo que estamos viviendo. La iglesia debe estar preparada en santidad para el encuentro con su Señor. Una santidad que nos compromete a hacer bien las cosas, a servirle con calidad, con excelencia, con amor, unos a otros y hacia afuera de la iglesia. Ser testigos de la misión, de esta verdad maravillosa que hay que manifestarla al mundo a través de Cristo. Si este mundo se arrepiente, si las personas se arrepienten, pueden entrar en el beneficio de alentarse unos a otros con estas palabras. Mis amados, el Señor ya viene. Quiero terminar con eso. Yo no sé si hay tiempo todavía de preguntas o comentarios, pero voy a ceder el tiempo a los hermanos. El Señor ya viene. Alegrémonos. Vayamos a dormir tranquilos, en paz, ¿verdad? Ya tenemos aquella esperanza. No es como una actitud escapista, sino es una actitud de paz, de gozo, de alegría, de estar presentes en la voluntad del Señor y disfrutar lo que Él me permita vivir, portarme bien con buen testimonio para la gloria de Dios y estar siempre diciendo, Señor, gracias, porque pronto, pronto, pronto estaremos contigo eternamente. Gloria a Dios, mis hermanos, por su palabra. En cuanto al arrebatamiento, el próximo viernes, si Dios lo permite, en la primera parte estaremos viendo algunas posturas. Es bueno analizarlas. El post-tribulacionismo que encaja allí, el arrebatamiento, pero vamos a ver que hay una posición más fuerte todavía que la que creemos. Pero vamos a ver esto como una antesala a la tribulación, que es el segundo tema. Segundo tema para el próximo viernes. Así que mis hermanos, siempre es muy bueno estar con ustedes y cedo el tiempo a mi hermana Patti, ¿verdad? Mi hermana Patti, con duda pregunto porque a veces aparece el nombre, como a mí me parecía el nombre de mi esposa hace un ratito, Sandra, y no soy Sandra. Hermana Patti, le cedo el tiempo, no sé si hay preguntas o comentarios, o ustedes